Bienvenidos. En esta segunda parte hablaremos de algunos conceptos básicos sobre el tratamiento del tromboembolismo de pulmón, y les recuerdo como introducción al tema que podemos hablar de una enfermedad tromboembólica, ya que la TBP tiene los mismos mecanismos, los mismos factores predisponentes y consecuencias similares a las del tromboembolismo de pulmón. Por lo tanto, podemos hablar de enfermedad tromboembólica aguda o tromboembólica crónica. En esta tabla tienen resumidas las herramientas de tratamiento de las cuales disponemos actualmente. Se divide en dos grupos, el grupo parenteral y el grupo oral. Dentro del grupo parenteral tenemos la clásica heparina no fraccionada, que se puede usar como tratamiento o en profilaxis. Si usamos en tratamiento, se hace un bolo de 80 unidades kilo y luego se sigue con 18 unidades kilo hora. Es decir, la heparina no fraccionada requiere para su correcta administración de una bomba de infusión y por lo tanto esto le confiere mayor complejidad. Como profilaxis se puede utilizar en forma subcutánea 5.000 unidades cada 8 horas y es uno de los tratamientos más utilizados porque es económico. Además, como tratamiento parenteral disponemos de las heparinas de bajo peso molecular, que son subcutáneas ya sea en tratamiento o en profilaxis. La diferencia estará en el tiempo de aplicación. Las de bajo peso molecular se utilizan cada 12 horas como tratamiento y cada 24 horas como profilaxis. Y como tercera opción tenemos el Fondaparinux, que viene en distintas dosis según el peso del paciente y que se utiliza subcutáneo. Dentro de los tratamientos orales tenemos anticoagulantes no directos que antagonizan a la vitamina K, es decir, bloquean la vía de vitamina K, por lo tanto trabajan sobre los factores K dependientes 2, 7, 9 y 10, que requieren una superposición con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada inicialmente, ya que suponen un riesgo protrombótico al bloquear las proteínas C y S, que son también K-dependientes y de vida media corta. Para su manejo requieren un ajuste por RIN, Relación Normatizada Internacional, es decir, a partir del tiempo de protrombina. Y tenemos los directos que se están usando cada vez con mayor frecuencia, de los cuales tenemos aquí algunos comunes: el apixaban, que se utiliza cada 12 horas, el rivaroxaban, que se utiliza cada 24 horas, el dabigatran y el edoxaban como los más utilizados dentro de los anticoagulantes directos de acción de uso oral. A manera de recuerdo, cuando se diagnostica un tromboembolismo de pulmón, el paciente debe ser categorizado en pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. El paciente de alto riesgo, que es aquel que tiene descompensación hemodinámica, es decir, shock o hipoperfusión o ha tenido un paro cardíaco, debe ser tratado en forma urgente con terapia trombolítica, es decir, con RTPA, básicamente. El paciente de bajo riesgo, es decir, aquel que no cumple ninguna de las condiciones del score ESTIA o tiene un score PESI simplificado de 0, que tiene condiciones de estabilidad, que no necesita oxígeno y que tiene un soporte domiciliario acorde, podrá ser rápidamente después del diagnóstico dado de alta.
y por supuesto se hará su seguimiento a partir del tratamiento ambulatorio domiciliario. Esto es una incorporación de las últimas guías. En estos pacientes se puede utilizar los anticoagulantes orales de acción directa o, en su defecto, la heparina de bajo peso molecular seguido por los antagonistas de la vitamina K. Si el paciente tiene riesgo intermedio o tiene un score de PESI mayor a 0 o alguna de las preguntas del score ESTIA se considera como positiva, ese paciente debe ser internado. Lo mismo que si tiene signos de afectación del corazón derecho en las imágenes, elevación de biomarcadores como el ProBNP o la troponina, lo cual habla de repercusión de la hipertensión pulmonar en el ventrículo derecho. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser admitidos al hospital, monitoreados y tienen que ser tratados con heparina de bajo peso molecular. Aquí tenemos algún ejemplo. Un paciente con una TBP y una embolia de pulmón de 58 años. El paciente está en un postoperatorio inmediato de reemplazo de rodilla derecha. Es un hipertenso que tiene una cardiopatía isquémica crónica y sobrepeso con un índice de masa corporal de 29. Medicado en consecuencia de sus patologías, losartán, carvedilol y aspirina en 100 miligramos día, que consultó por un dolor torácico de 24 horas de evolución, que es asociado con una moderada a leve disnea y dolor en la pierna derecha. Los signos vitales eran normales, excepto cierta frecuencia respiratoria un poco elevada y saturada a 92%. Se notaba claramente un aumento de volumen y dolor de todo el miembro inferior derecho, desde 72 horas antes. El paciente tiene función renal y hepáticas normales, pero un D elevado. El ecodoppler de la pierna muestra una TBP extensa de vena femoral y poplitea derecha, y una angiotomografía confirma un embolismo pulmonar, pero de vasos subsegmentarios, sin disfunción del ventrículo derecho ecocardiográficamente. Es decir, una TBP profunda proximal complicada con un embolismo de pulmón. Este paciente tiene bajo riesgo de complicaciones, por lo tanto, el tratamiento que se sugiere es en el hogar, o si se lo va a internar, que sea de corta instancia. El tratamiento es con los nuevos anticoagulantes orales, o que son preferidos por sobre los antagonistas de vitamina K. Este sería un ejemplo de un paciente que se beneficia con las nuevas drogas anticoagulantes orales, que tienen dos grandes problemas. Uno es el costo, que es elevado, y el otro es la posibilidad de sangrado y no tener disponible actualmente ningún antídoto para contrarrestar sus efectos. Nuevamente, en pacientes con tromboembolismo pulmonar, con riesgo bajo o intermedio, los anticoagulantes orales se recomiendan de preferencia por sobre los antagonistas de vitamina K con nivel de evidencia 1A, o sea, un nivel de evidencia bien alto. Hay que tener muy presente, las contraindicaciones. Una es la insuficiencia renal con un clearance menor a 30, el embarazo y lactancia son contraindicaciones, y el síndrome antifosfolipídico, en el cual los pacientes van a tener que estar anticoagulados con antagonistas de vitamina K. Nuevamente, y para que quede el concepto, si el paciente tiene un tromboembolismo de pulmón subsegmentario, hemodinámicamente estable, con un PESI simplificado de 0, sin dilatación de vena
de ventrículo derecho en la angiotomografía o en el ecocardiograma, con pruebas negativas, es decir, troponinas normales, BNP normales, y tiene condiciones sociales para hacer su tratamiento y seguimiento domiciliario, el paciente irá a su domicilio, donde recibirá como tratamiento de elección los nuevos anticoagulantes orales de acción directa. Aquí tiene una tablita donde se muestran las dosis de heparina de bajo peso molecular, de las cuales hay varias. La más utilizada es la enoxaparina, pero no es la única. Las heparinas se pueden utilizar en forma de profilaxis, una vez por día, o sea, una dosis cada 24 horas, o en forma de tratamiento cada 12 horas, siempre por vía subcutánea. Y aquí en esta tabla tienen las dosis de los anticoagulantes orales de acción directa más comunes, con la contraindicación parcial por lo menos o formal de evaluar el clínico de creatinina y de tener precauciones en los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo con un clínico de creatinina menor a 30 mililitros minuto. Es decir, que en estas circunstancias requieren o no utilización o ajuste de dosis. ¿Cuánto tiempo se van a utilizar? Esto es una pregunta muy difícil de contestar, pero que en realidad debemos tener en la cabeza que las drogas anticoagulantes orales nuevas se utilizan durante 3 meses. Durante 3 meses. ¿Por qué? Porque existe, en la medida en que uno prolonga la terapia antitrombótica, el riesgo de eventos adversos. Y de esto estamos hablando de sangrados. Tenemos un periodo inicial, como se ve en esta diapositiva, donde hay alto riesgo de eventos trombóticos y bajo riesgo de eventos hemorrágicos. Después tenemos un periodo de luna de miel, en el cual más o menos se iguala, y con el tiempo la posibilidad de eventos hemorrágicos se incrementa significativamente y el riesgo de eventos trombóticos se reduce. Por lo tanto, yo tengo que aprovechar este periodo, esta ventana, este momento intermedio, esta luna de miel, para manejar a los pacientes con la terapia antitrombótica. Hay algunos factores que orientan hacia el uso de la anticoagulación en forma indefinida. Uno, discutido, es el dímero D. El dímero D podría ser uno de los marcadores de seguimiento. Y si está positivo, se favorece el tratamiento indeterminado. De todas maneras, esto es discutido por el panel de expertos. El segundo factor sería un tromboembolismo, haber tenido un tromboembolismo de alto riesgo o de riesgo intermedio alto. Cuando la gravedad de la presentación es importante, se favorece un tratamiento indefinido para prevenir futuras recurrencias. Claramente la hipertensión pulmonar persistente, es decir, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, obliga al tratamiento de anticoagulante de por vida, porque está relacionado al último punto, la trombosis residual. Recuerden que la trombosis residual es un factor de recurrencia, suspender la anticoagulación, que es uno de los factores que condicionan la famosa tríada de Virchow, como mencionamos en la presentación previa. Es decir, factores que orientan hacia el uso de una anticoagulación indeterminada. Pero si no, básicamente uno tiene que tener la idea de que la anticoagulación va a durar 3 meses. Si uno decide extender la anticoagulación oral, en pacientes sin cáncer estamos hablando, una de las sugerencias es reducir la dosis vía Apixaban, por ejemplo, Rivaroxaban, después de los 6 meses.
de terapia anticoagulante. Esto tiene un nivel de evidencia no muy claro, no muy alto, pero sería una de las indicaciones prácticas. Y si el paciente no quiere mantener la anticoagulación oral, la aspirina sería considerado como alguna profilaxis en estos pacientes, pero también el nivel de evidencia es bajo. Finalmente, la tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados es un tema de muchísima preocupación y muy importante dentro del manejo de pacientes internados en salas clínicas, porque prácticamente la mitad de los eventos diagnosticados de tromboembolismo de pulmón ocurren en pacientes quirúrgicos o en pacientes clínicos críticos, porque estos pacientes, por sus condiciones predisponentes, prácticamente el 40% de estos pacientes tienen 3 o más factores de riesgo para tromboembolismo de pulmón. Y porque los factores de riesgo incluyen el cáncer, la edad avanzada, el tromboembolismo previo, la presencia de un catéter central, la inmovilidad. Y además tenemos que considerar que el riesgo de trombosis no es solamente durante la internación, sino que en pacientes clínicos persiste 45 a 60 días después de la alta. Entonces, ¿debe usarse la profilaxis farmacológica o no en pacientes sometidos a cirugía general? La respuesta es sí. Debe usarse tromboprofilaxis. Siempre es una recomendación, es condicional de certeza baja, pero recomendación al fin. ¿Cuándo se debe comenzar? Se sugiere la profilaxis tardía, es decir, comenzar con anticoagulación 12 horas después de la cirugía. Hay algunos esquemas que la administraban antes, pero la recomendación del grupo de expertos actual es comenzar 12 horas después de la cirugía. ¿Y cuánto tiempo? Se sugiere que sea corto, de 7 a 10 días. Excepto algunos pacientes que tienen cáncer o que tienen cirugía ortopédica que necesitan un curso extendido, es decir, 4 semanas, es decir, 30 días. Entonces, como perlitas clínicas, los pacientes con tromboembolismo de pulmón diagnosticado deben ser estratificados en cuanto al riesgo. Y esto significa en cuanto al riesgo de morir por el tromboembolismo de pulmón. Y esto permitirá decidir si el paciente se interna, dónde se interna y qué tipo de tratamiento se va a hacer. El segundo factor a considerar es si el tromboembolismo es provocado o no. Provocado significa que tiene un factor predisponente conocido o es un tromboembolismo de pulmón idiopático. Esto también condiciona la terapia y sobre todo el tiempo de tratamiento. Si el paciente tiene un tromboembolismo masivo, no hay ninguna duda que hay que usar terapia trombolítica. Pero en submasivos y leves no, porque el riesgo de hemorragias graves, digestivas o hemorragias cerebrales supera el beneficio en este grupo de pacientes. Con respecto a las nuevas drogas anticoagulantes orales, no se recomienda en mujeres embarazadas, en lactantes o aquellos que tienen insuficiencia renal o un síndrome antifosfolípido. Y en estos casos, la utilización de heparina no fraccionada sería la más indicada. El tema de tromboembolismo de pulmón es un tema muy complejo, es un tema de una incidencia y una frecuencia crecientes y que realmente conlleva muchas dificultades el manejo, muchas más de las que se imaginan. Por lo tanto, el tener presente estos conceptos
ayudará al mejor desenvolvimiento y al mejor manejo de los pacientes. Muchísimas gracias por su atención.